Saludos a todos, gente. En esta ocasión les presento el capítulo 2 del manga llamado Guild no Zatsuyugakari Gasin no Kuromaku de Sita, Kakureta Sai no de Anyaku Musou. En el episodio anterior vimos cómo la hermana de nuestro protagonista lo expulsaba de su familia, echando a quien justamente es el prota de la historia. Si no lo recuerdan, aquí arriba les dejo el enlace al capítulo 1 para que puedan verlo y entender mejor el contexto. Y sin mucho más que agregar, sigamos adelante con el desarrollo de esta historia. En el capítulo 2, titulado Poder oculto, deseos escondidos, se nos presenta el lugar conocido como Zona Lapos, que corresponde al gremio de aventureros. Aquí observamos a una joven que va guiando a nuestro protagonista por el interior del gremio, mientras le muestra las instalaciones. Al finalizar el recorrido, la chica le comenta que la visita por el edificio ha terminado. Es en ese momento cuando se nos revela la identidad de la muchacha, Celicia, quien forma parte del personal del gremio de aventureros. Ante esto, el protagonista responde de manera educada, confirmando lo dicho y agradeciéndole por la ayuda. Luego vemos al protagonista quedarse un momento mirando hacia el exterior por la ventana, reflexionando para sí mismo. Piensa que, tras haber sido expulsado del castillo luego de recibir su oráculo, le pagaron una compensación a cambio de que guardara silencio sobre su destierro. Además, lograron conseguirle un puesto en la parte trasera de un gremio de aventureros ubicado en una zona rural. En resumen, terminó trabajando como un simple ayudante o manitas. Después, se muestra a Celicia sentada junto a nuestro protagonista mientras revisa cuidadosamente los documentos relacionados con él. Al hacerlo, ella le responde con una expresión alegre y le dice, sorprendida, que resulta ser mucho más educado de lo que había imaginado. En ese momento, Celicia le comenta que él no se parece en nada a la imagen que ella se había formado previamente. Ante esa afirmación, el protagonista le responde con duda, preguntando si realmente es así. Luego, Celicia le explica que había escuchado varios rumores y chismes sobre él, en los que se decía que era un hijo problemático que maltrataba a los demás y que siempre mantenía una expresión antipática y distante. Sin embargo, ella continúa diciéndole que, pese a todo, está segura de que muchas cosas le resultarán complicadas al comienzo. Por eso, lo anima a confiar en ella y le aclara que, como su superior, puede acudir a su ayuda siempre que lo necesite para cualquier asunto. Entonces el protagonista la observa y nota que ella se encuentra de muy buen ánimo, irradiando felicidad. Mientras la mira, piensa para sí mismo que tiene la impresión de que ella es una buena persona. Acto seguido, él le expresa su agradecimiento diciendo: «Gracias por invitarme, señorita Felicia». Al escuchar eso, Celicia se sonroja y queda visiblemente avergonzada. Al notar su reacción, el protagonista le pregunta con curiosidad si ocurre algo. Ella entonces le responde que aquello la hizo sentir feliz, ya que nunca antes había tenido a un chico menor a su cargo, y por eso se sintió así. Luego, el protagonista le pregunta en qué consistirán exactamente sus labores como manitas. Ante esto, Celicia se queda pensativa por un momento y responde que todavía están evaluando el tema, ya que nunca antes había existido un puesto de manitas dentro del gremio, por lo que aún no está del todo definido. Después de decir eso, se disculpa. Al escuchar la respuesta, nuestro protagonista se dispone a marcharse y se despide diciendo que entonces se retira. Sin embargo, Celicia reacciona de forma alarmada y le dice que no puede irse tan rápido, señalando sorprendida que acaba de anunciar su salida desde el primer instante, y le pide por favor que espere un momento. Entonces, Celicia saca un libro que tenía guardado debajo de la mesa y se lo muestra al protagonista. Le explica que, para comenzar, todas las labores dentro del gremio se realizan siguiendo las normas y el código del gremio de aventureros, por lo que deberán estudiar dichas reglas utilizando ese libro. Ante esto, el protagonista le responde con calma que ya lo ha hecho. Tras su respuesta, ambos se quedan mirándose en silencio por un breve momento. Luego, Celicia le pregunta con curiosidad cuándo fue que aprendió todo eso. El protagonista le explica que, después de su entrevista con el líder del gremio, este le entregó ese mismo libro, y que lo leyó apenas llegó a casa. Después de escuchar su explicación, Celicia le comenta que no hace falta que intente aparentar algo solo porque está hablando con alguien mayor que él, y se lo dice usando el nombre de Tenes. Ante eso, el protagonista le responde con firmeza que habla completamente en serio. Entonces, Celicia decide ponerlo a prueba para comprobar si realmente conoce el contenido del libro y le hace una pregunta directa: ¿cuál es la sección 3, párrafo 3 del Código del Gremio de Aventureros?
El protagonista le contesta explicando que la segunda cláusula trata sobre la manera en que los aventureros obtienen sus rangos o calificaciones. Luego continúa detallando que allí se establecen las normas relacionadas con las habilidades especiales necesarias para desempeñarse como aventureros, tales como la capacidad de combate, la resistencia física, la agilidad, la durabilidad, la recolección de información y las habilidades de comunicación, entre otras. Al oírlo hablar tan rápido y con tanta seguridad, Celicia se apresura a buscar en el libro para comprobar si lo que dice es correcto. Tras revisarlo, reacciona sorprendida y exclama, incrédula, si realmente es así. Luego, Celicia le formula otra pregunta para seguir comprobando sus conocimientos y le consulta qué dice la sección 23, párrafo 8. El protagonista le responde que la sección 23 está relacionada con los gastos de los aventureros. Explica que, por lo general, los aventureros deben cubrir los costos con su propio dinero, pero que en determinadas situaciones pueden recuperar esos gastos si se cumplen ciertas condiciones. Añade que el párrafo 8 se enfoca específicamente en el transporte y detalla las normas que regulan ese aspecto. Después, se nos muestra al protagonista recordando cómo estuvo estudiando el libro. Reflexiona que, a diferencia de los grimorios de magia avanzada, el código del gremio de aventureros no es más que un compendio de reglas. Y aunque es bastante extenso, piensa que con un solo día es suficiente para repasarlo por completo. Entonces, Celicia le hace una pregunta directa y llena de curiosidad, preguntándole a Tenes quién es en realidad. Ante eso, nuestro protagonista le responde con tranquilidad que no es más que alguien recluso, con una presencia débil y poco destacable. Al escucharlo, Celicia asiente y le dice que lo entiende. Luego añade que, de cualquier manera, consultará con el resto del personal para ver si existe algún trabajo disponible para él. El protagonista le responde amablemente que lo haga, pero aclara que no le importa si no hay nada disponible y que no le molestaría en absoluto. Ante esa respuesta tan despreocupada, Celicia se pone nerviosa y piensa, sorprendida, que incluso se negó a trabajar mientras mantenía una sonrisa fresca y tranquila. Después, Celicia le comenta que hay un trabajo que puede realizar y le indica que consiste en cortar la maleza del exterior. Ante eso, el protagonista responde con sorpresa, preguntando si se refiere a quitar la maleza. Celicia se disculpa de inmediato y le explica que pensó que una tarea tan insignificante no sería adecuada para alguien tan brillante como él, Tenes, pero aún así era lo único disponible. De pronto, alguien golpea con fuerza, llamando la atención de ambos. Entonces, un chico interviene y dice que debe deshacerse de toda la maleza del jardín trasero antes de que termine el día. Celicia, sorprendida, le pregunta si todo eso debe hacerlo él solo. En ese momento se nos presenta al muchacho, llamado Húmedo, quien forma parte del personal del gremio de aventureros. Húmedo comenta con tono provocador que, si realmente es un recién llegado tan brillante, entonces ese trabajo debería ser pan comido, al menos en teoría. Entonces, el protagonista decide simplemente ir a realizar la tarea que le asignaron en el gremio. Sale al exterior y se pone manos a la obra. Mientras trabaja, reflexiona en su mente que hasta hace poco era un noble de alta alcurnia y un candidato a convertirse en señor, y que ahora ha terminado haciendo labores pesadas, como cortar la hierba en una zona rural. Luego, el protagonista sale de sus pensamientos y decide acelerar el ritmo de su trabajo. En su mente piensa que, viéndolo por el lado positivo, puede concentrarse en lo que hace sin que nadie lo moleste. Después, se da la vuelta para mirar detrás de él y se encuentra con Húmedo, quien lo observa con una expresión altiva, como si se sintiera superior al protagonista. Entonces, el protagonista extiende su mano hacia la maleza y dice en voz baja que va a intentarlo, pidiendo concentrarse y controlar su respiración antes de comenzar. En ese momento, Húmedo interviene y le dice que se detenga. Húmedo abre la ventana y se da cuenta de que el protagonista ha desaparecido, aunque no puede verlo. Entonces, un pájaro aparece a su lado, y es en ese momento cuando el protagonista se hace visible. En su mente, el protagonista piensa: lo sabía. Normalmente, mi presencia es muy sutil, pero al enfocarme en ella, se vuelve aún más difícil de percibir para los demás. Y cuando mi respiración vuelva a la normalidad. Después de eso, el protagonista finalmente se manifiesta, tomando por sorpresa a Húmedo, quien por fin logra verlo en el patio, de pie junto al ave. El protagonista observa su propia mano y piensa para sí mismo: ahora sigue lo siguiente. Debo visualizarlo. Mi cuerpo se transforma en un diminuto fragmento de oscuridad.
que luego es absorbido por el aire. Como si intentara eliminar cualquier rastro de mi existencia en este mundo. Húmedo se queda completamente paralizado por la impresión al presenciarlo y se pregunta, atónito. ¿Por qué he salido justo frente a la ventana? No solo las personas dejan de percibirme. Mi propia existencia desaparece por completo incluso de sus palabras. Luego, la escena cambia y vemos al protagonista regresar al presente, al día en que se encontraba frente a la piedra. En su mente reflexiona: Dios no me otorgó ningún trabajo el día de Oracle. Aún así, creo que ese fue el instante en que obtuve el trabajo de ermitaño. Ni siquiera Dios parecía percatarse de ello. Lo más probable es que la habilidad especial de ermitaño sea ser prácticamente invisible para los demás. Al principio puede parecer inútil, pero, dependiendo de cómo se emplee, puede convertirse en una habilidad extremadamente poderosa. Vemos al protagonista rebosante de alegría, diciendo: «Esto es literalmente mi vocación». Con una sonrisa enorme, añade: «No podrían haberme dado un trabajo más perfecto para alguien que prefiere la vida tranquila y encerrada». Luego, el protagonista le comenta a Húmedo: «Si consigo dominar este trabajo, podré salir temprano y tomar todas las siestas que quiera. Y en los días que no tenga ganas de trabajar, puedo hacer que mi presencia desaparezca por completo, hasta el punto de que el personal se olvide totalmente de que existo». Después, vemos a Celicia, al protagonista y a Húmedo sentados juntos. El protagonista comenta: «En realidad, ya he terminado con esto». Húmedo, sorprendido, le pregunta: «¿Ya terminaste tu trabajo?». Luego sale a mirar por la ventana y se da cuenta de que todo está completamente finalizado, sin nada pendiente, dejándolo totalmente en shock. El protagonista observa unos documentos sobre la mesa y se pregunta: ¿acaso hay otros trabajos? Húmedo les responde: «No, no hay ninguno. Además, ya es hora de irnos». El protagonista se pone de pie y exclama: «Entonces me voy primero». Húmedo intenta detenerlo. «Espera, tú». Y Celicia comenta, con cierto asombro: «Simplemente nos ignoró y se fue, sin importarle nada». Después, vemos al protagonista recostado en su cuarto, pensando: «No puedo creer que este lugar tan destartalado, pequeño y bastante oscuro sea ahora mi hogar. Es tan perfecto». Luego lo vemos reincorporarse en su cama, sosteniendo unos documentos. «Hace un momento tomé discretamente este periódico del gremio». El protagonista se pone de pie y coloca el documento sobre la mesa, que desaparece de inmediato. Luego reflexiona: «De todas formas, ya es hora de salir». No sé si fue porque lo toqué y mentalmente quise ocultarlo. Pero nadie notó que había desaparecido. En este momento, he confirmado 2 funciones de ermitaño, y he decidido darles mis propios nombres. Primero, está sombra tenue, la habilidad de hacer que tu presencia sea débil. En segundo lugar, está alejamiento, la capacidad de hacer que los objetos que tocas se vuelvan menos visibles. Si consigo usar estas habilidades a voluntad, entonces estoy seguro de que... ¿Is this conversation helpful so far? El protagonista continúa leyendo un documento. Una pequeña escaramuza está ocurriendo entre la casa Balzac, de rango 8 en la Orden de las Luminarias, y la casa Xlaud, de rango 10 en la Orden, en las fronteras del territorio. El protagonista comenta para sí mismo: «Así que ha comenzado la guerra de sucesión. Será esta la que determinará quién subirá al trono y se convertirá en emperador. Mediante este documento, designo a Fiona como la futura líder legítima de nuestra familia, en vista de los preparativos para la guerra de sucesión». Aquí se muestra cómo su padre, el rey, le entrega un objeto a Fiona por ser la heredera designada. El monarca declara: «Recibe esta joya». Se afirma que es un artefacto mágico otorgado por la divinidad al primer emperador de la historia. A lo largo de las generaciones, 11 joyas han sido heredadas, pasando de la leyenda al emperador y a las luminarias. Aquí se observa cómo esa joya se introduce en el cuerpo de Fiona, mientras varias personas aplauden al verla recibirla. Entonces se escucha decir: «Con esto, ya has recibido oficialmente la joya».
El hecho de haber obtenido una es la prueba de que eres una luminaria. En ese momento, el rey se dirige a Fiona y le dice que debe comportarse acorde a su posición y cumplir con sus responsabilidades como futura líder de la familia, además de esforzarse al máximo para salir con vida de la guerra de sucesión. Ante esas palabras, Fiona se limita a responder: sí, padre. Luego se nos muestra a Fiona en el balcón. Allí, una sirvienta se le acerca y le pregunta: ¿aún sigue llorando, señora Fiona? Fiona responde: no. Entonces la sirvienta replica: las huellas de las lágrimas están claramente marcadas en su rostro. La sirvienta continúa hablando y pregunta: ¿debo suponer que está pensando en el maestro Tenés? Fiona se limpia las lágrimas, mientras la sirvienta prosigue: si sabías que te haría llorar de esta manera, entonces no debiste haberlo expulsado. Ante eso, Fiona responde: Tenés no es adecuado para seguir viviendo en esta casa. Fiona reflexiona y explica que su padre le había dicho que Tenés permanecía encerrado en aquella habitación debido a una constitución enfermiza, pero ella sabía que eso no era cierto. Además, con la aparición de ese oráculo, su padre ya no tenía motivos para seguir protegiéndolo. Si Tenés hubiera permanecido en el castillo, su vida podría haber estado en peligro. La sirvienta, visiblemente nerviosa, exclama: por eso fue que lo desterraste. Luego añade: si ese era el motivo, ¿por qué no se lo explicaste? ¿Qué pasaría si él, por error, terminara guardándote rencor? Fiona, entre lágrimas, responde que le parece aceptable. Después de todo, ella era la única que se encontraba en una posición privilegiada. En cualquier caso, que él la odiara y que ese sentimiento lo mantuviera lejos del castillo quizá fuera lo mejor. Ella solo deseaba que Tenés pudiera llevar una vida tranquila, rodeado de personas bondadosas. ¿La sirvienta interviene entonces? No, milady, no hay motivo para que usted cargue con todo ese peso sola. ¿Acaso no detesta pelear, señora Fiona? Entonces Fiona declara con firmeza que es precisamente por esa razón que será ella quien termine con todo. Estoy convencida de que precisamente por eso fui elegida como el santo. La sirvienta, totalmente sorprendida, exclama: Lady Fiona. Luego añade con suavidad: puede dejarlo por hoy. Luego, Fiona se sienta y observa sus propias manos mientras piensa para sí misma. Quien alcanza el trono imperial recibe un favor extraordinario. Ese favor consiste en el derecho a tener una audiencia con Dios, quien te concede un único deseo. Dependiendo de lo que pidas, incluso podrías alterar las leyes que rigen el mundo. Necesito hacerlo. Pero... Luego, Fiona se queda dormida en la silla, y en un susurro, dice: ¿tengo miedo, Tenés? De pronto, de la nada, aparece nuestro protagonista. En ese momento, nuestro protagonista reflexiona en silencio. Lo sabía. Ella me apartó de nuestra familia para protegerme de la peligrosa malicia de sus propios miembros. Fiona siempre ha sido así. Luego se le ve cubrir a Fiona con una manta, mientras continúa pensando. Si mi hermana no aceptara su situación actual, pensaba llevármela conmigo en secreto. Pero ahora, eso no es algo que pueda hacer. Después, el protagonista recuerda la promesa que hizo con Fiona y las palabras que ambos se dijeron en aquel momento. Entonces es una promesa. Me ayudarás si me ocurre algo, Tenés. Y si a ti te pasa algo, yo te ayudaré. Entonces, él piensa para sí mismo. Aunque alguien me la arrebatara por la fuerza, estoy seguro de que mi hermana regresaría al castillo. Hermana, ¿recuerdas nuestra promesa? Tal como Fiona lo había prometido, ella lo protegió cuando él se convirtió en un ermitaño. Ahora, el protagonista afirma con determinación en su mente: es mi turno de protegerla. ¡Qué hermana tan imponente! En ese instante, Fiona se incorpora y pronuncia el nombre de Tenés, creyendo haberlo oído. Mientras tanto, el protagonista piensa para sí mismo. Sí, no hay forma. Mientras el protagonista avanza por un bosque, reflexiona en silencio. Protegeré a mi hermana. Sin embargo, si me involucro en el caos de la guerra de sucesión, acabaré atrayendo todavía más malicia, intentos de asesinato y conspiraciones que cuando permanecía en el castillo.
Honestamente, es un peso excesivo para alguien que vive recluido en su propio hogar. Además, no puedo permitir que mi hermana, que ya está tan preocupada, descubra que estoy involucrado en la guerra de sucesión. En otras palabras, solo queda una opción. Supongo que actuaré desde las sombras. Tal como debería hacerlo a alguien que vive en el encierro. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el capítulo número 2 de este manga. Espero que les haya agradado. Si fue así, no olviden dejar su like y sus comentarios para que este canal siga activo. Muchas gracias a todos los que están suscritos, ya somos 92, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.